que se me olvide. Y ahí sí. Acá más la energía potencial, más Q, más el trabajo, menos P de BNT. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos que estamos en estado estacionario, no hay energía cinética, no hay energía potencial. El calor, nos dicen que el boiler, precalentador y tubería han sido externamente aisladas para eliminar las pérdidas de calor. Entonces, no hay pérdidas de calor. Entonces, este también es cero. El trabajo es cero, que es un punto de mezcla, y el volumen se mantiene constante, así que también es cero. Ya. Si ordenan esto, va a ser Q2 por H2 más Q3 por H3 menos Q4 por H4. Molar, 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 molar. Bueno, del balance de masa, ¿cierto? Sabemos que Q4 es igual a Q2 más Q3. Y aquí ya aquí hacemos los arreglos matemáticos, que sería que Qn2 por el Cp de T4 menos T2, bueno, no sé escribir. T4 menos T2 más Qn3 por el Cp por T4 menos T3. Ya, de aquí el Cp. Este Cp es del flujo 2. Entonces, vamos al flujo 2. Flujo 2 metano. Entonces, metano 1,702 por R. Ese es el Cp. Entonces, tenemos este Cp. Tenemos la temperatura 2. Tenemos la temperatura 3. Este Cp es el del oxígeno. Por lo tanto, sería el oxígeno 3,639 por R. También lo tenemos. La temperatura 4 es la que nos falta. Y ahí los flujos. ¿Cuánto valen los flujos? ¿Quién me dice? ¿Cuánto valen los flujos? Ayer no. No. Nadie. 46,8. No. Ese es el flujo 7. Y el 7 es el que pasa de 6. Ah, Aquí estamos viendo el otro, es como el lado, la parte externa del boiler. hay que hacer la reacción, escribir la reacción. ¿Ya? Porque sabemos que el oxígeno está en exceso, 15% en exceso, pero está en exceso respecto al metano. ¿Y cuántos son el flujo de metano que entra? 100. Sí. Bien. Entonces, Qn2 es 100 mol por hora. Y Qn3, dada esta estequiometría, van a ser los 100 mol por hora por los coeficientes estequiométricos, que son 2 del oxígeno y 1 del metano, por el porcentaje en exceso, que es 15%. Ahí. Y esto nos va a dar 230 mol por hora. Por lo tanto, tenemos no. Tenemos ese, así que solo falta despejar T4. Y que es la temperatura que nos piden. Y T4 da 314,95 Kelvin, que es 41,8 grados Celsius. Ya. Ahí tenemos la primera parte. Ahora dice
las composiciones mol-mol de las corrientes de reactante y producto. Ya. Sabemos que los reactantes son metano y oxígeno, y los productos van a ser dióxido de carbono, agua, y bueno, dependiendo qué quede de los reactantes. Bueno, va a quedar sí o sí oxígeno, pero hay que ver, y dependiendo si queda de metano o no. Ya, entonces para saber las composiciones, lo que tenemos que hacer es planteamos la reacción, que sería CH4 más 2O2, CO2 más 2 de agua. Entonces, sabemos que lo inicial eran 100 y lo inicial de oxígeno 230. De esto no entra nada, tampoco nada. Estos son los moles iniciales. Lo que se reacciona producen por esto es por la coeficiente estequiométrico, menos x, menos 2x, x, 2x, y los moles finales. Y aquí tenemos que asumir que es combustión completa, por lo tanto el metano va a ser 0. Esto va a ser 230 menos 2x, pero como sabemos que esto es 0, x es 100, entonces estos son 30, esto es 100 y esto es 200. Ya, entonces, este lado de acá son la corriente que entra. Y esta de acá, la corriente que sale. No sé qué escribí. Que sale. ¿Ya? Entonces, podemos calcular las composiciones. Entonces, tenemos aquí composiciones de la corriente 4. Antes, ¿alguien no sabe cómo hacer esta tabla? Igual es importante saber hacerlo más para esto, para los ejercicios de reacción. ¿Todos saben? ¿Cierto? ¿No? No, asumo que todos saben entonces. Entonces ya, la corriente 4. Tenemos la composición de metano. ¿Qué va a ser? Los moles, son 100 dividido en 330, que son los moles totales de los reactantes. Y eso igual a 30,3%. Y la corriente y el porcentaje mol de oxígeno, que es lo restante, 230 dividido en 330. Y eso es el 69,7%. Entonces ahí tenemos la corriente, la parte de los reactantes. Ya no nos falta de los productos. Y aquí tenemos oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, composición del oxígeno, 30 dividido, ahora el total son 330 igual, ¿sí? Porcentaje de CO2, 100 dividido 330, y el porcentaje del agua, 200 dividido en 330. Y ahí esto, bueno, 9,1, 30,3, 60,6. Ya. Ustedes se preguntarán para qué. Bueno, esta es la corriente 8, que es la. ¿Para qué hacemos estas composiciones? ¿Para qué las calculamos? Porque cuando tienen problemas con corrientes que tengan más de un compuesto, que eso pasa cuando hay reacciones, van a necesitar las composiciones para poder calcular los calores sensibles, calores de reacción, porque gracias a las composiciones van a poder ver del total cuánto aporta cada uno. Por ejemplo, si tenemos
330. Vamos a ver si lo multiplicamos por su porcentaje, vamos a ver cuántos moles hay de metano. Y cosas así. Bueno, igual cuando ya pasemos a la parte de calor de reacción se van a dar cuenta por aquí decirlo. ¿Por qué usas 330 y no 300 al final? ¿Dónde? En los productos, por lo que te sobra oxígeno también se le suma. Sí, porque esta es la corriente, en realidad no es solo de producto, es la corriente que sale del reactor, o del boiler en este caso, que sería todo lo que está acá, todo está de acá. Ok. Que si te fijas aquí en 4 entra metano, oxígeno, y sale por acá, por 8. Y aquí 8 sale todo lo que quedó de esta corriente y lo que se generó. Y entonces, sigamos. Ahora ya nos preguntan el calor el calor producto de la combustión por cada 100 moles de metano. Bien. Entonces 6.1. Ya. A ver, ¿qué saben del calor de reacción? ¿Profe le enseñó cómo calcularlo? ¿El calor de reacción? Era Sí. con el diagrama de la flecha, ¿o no? ¿Cómo de qué fecha? Que el profe decía, o sea, hacía una flecha de que entraba, no sé, vos, ponte, dibujaba una raya así, y decía ya, la parte de abajo entra a 200 y arriba sale a 400. Y después lo que hacía era hacer como un cuadrado, componiendo entre comillas la flecha, bajarla a 25 a temperatura de condiciones normales, después subir hasta la temperatura, moverse a la derecha y después subir de nuevo. Sí, sí, está bien. Eso, el método se llama el método del desacople. Creo que así se llama así. Y bueno, ¿entienden cómo hacerlo? Igual al principio es un poco enredado. La cosa es que tienen que ver, por ejemplo, miren, entra la corriente 4, dijimos que entraba a 314,95 Kelvin, que es la de acá. Y eso son 41,8 grados Celsius. Ya, ¿y por qué bajamos primero hay que bajar la temperatura a 25? ¿Y por qué la bajamos a 25? Porque estos delta H formaciones están tabulados a 25 grados. ¿Ya? Entonces, solo podemos aplicar estos delta H formación cuando estamos en 25 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a tener primero, ya aquí la corriente 4 está a, ¿cuánto dije? 41,8. Por lo tanto, hay que ya, bajar la temperatura a 25 grados Celsius. ¿Y cómo bajamos la temperatura? A través de calor sensible. Luego aquí ocurre la reacción y ahora hay que subir la temperatura a la temperatura de salida, que la temperatura de salida era de la corriente 8, que le dicen denunciado. Los gases previamente la combustión se encuentran a 800 grados Celsius. Entonces ahora hay que subirla a 800 grados Celsius, que aquí es otro calor sensible. Ya, pero aquí cuando sumamos la temperatura, hay que fijarse si hay un cambio de fase. Que el cambio de fase va a ser... ¿cuál es el que cambia de fase? A ver, entraba... Espérame. Era el de el agua. Sí, el agua. Entonces vamos a tener... Ya, pero la cosa es que tenemos aquí. ¿Y esto
¿En qué se va a, ¿cómo se llama? Diferenciar? ¿Qué va a ser esto? Calor sensible, 41,8 grados Celsius a 25 grados Celsius, más el calor de reacción a los 25 grados Celsius, y luego otro calor sensible de 25 a 800 grados Celsius. Espera, que haya puesto un calor latente. ¿Por qué se puso el calor latente? Pero de los 25 a los 800, ahí pasa por cambio de fase, ¿o no? No, porque está el oxígeno. Que Ya, según yo, lo que dime. cambia después es cuando lo tenías en los productos, porque ahora el agua que vaya a tener los productos, ahí sí va a cambiar. Porque ahora que tu corriente 4, supuestamente está entrando solamente metano y oxígeno, pues. Entonces por eso tenéis lo sensible. A no ser que, que pase por la temperatura normal y ahí se genere también otro calor latente. ¿O no? Em, claro, la cosa es que a los 25 grados. Espérame, que estoy viendo los 25 grados. Ya, ya aquí el. Ya, a ver, como dijo, ella entra el metano y el oxígeno, claro, pero la cosa es que nosotros cuando hagamos la reacción, ya independiente que la reacción sea a 25 grados Celsius, el agua que estamos formando está en estado gaseoso, ¿ya? No hay que hacer este cambio de fase, a pesar de que estemos en 25 grados Celsius, ¿ya? Porque nosotros hacemos, nosotros bajamos la temperatura hipotéticamente hablando para poder usar estos datos tabulados. Pero la cosa es que dentro de estos datos tabulados del calor de reacción está incluido como ese cambio de fase, por así decirlo. ¿Ya? No sé si me entienden. Entonces, el agua no hay que aplicarle un cambio de fase. Va a salir directamente como gas. ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Tengo una duda. Me acuerdo que el profe dijo algo sobre la entalpía de los elementos. Onda, ponte, tenía ahí O2 y la entalpía de eso era cero. O algo así. No, no sé si era eso. Sí, sí, pero esa es la entalpía de formación, que eso se ve Ah, ya. para el calor de reacción. Y si te fijas aquí, el O2 es cero, que es para cuando son diatómicos es cero. Cuando ya son moléculas Ah, es distinto de cero, pero eso es solo de entalpía de formación, que se ve en el término de acá. Ya. No. Entonces, entrada 41,8. Nosotros bajamos la temperatura a 25, calor de reacción, y subimos a 800 grados Celsius. De todo les queda claro que no hay cambio de fase, ¿cierto? ¿O a alguien le queda la duda? A ver, ¿puedes repetirlo de nuevo? Ya, Eso mismo, lo del agua, porfa. ya, Sí. ¿cierto? Mira, veamos. Veamos primero las temperaturas normales, porque estamos a un bar. Ya, dijimos a 25 grados, bueno, a 25 grados el metano y el oxígeno no van a tener cambio de fase, pero el agua sí cambia de fase a los 100 grados. Pero si notamos la reacción, nos dice que el producto del agua está en el agua gaseoso. Por lo tanto, a nosotros, al hacer este paso de acá, de aquí, ya vamos a decir al tiro que el agua sale en estado gaseoso. Es decir, en este delta H de formación de este agua, nos va a decir que aquí va a estar incluido como ese calor de cambio de fase. Pero aunque no esté a 100 grados Celsius. Aunque no esté a 100 grados Celsius, porque
este método de bajar la temperatura es hipotético, ¿ya? No es que realmente pase que uno baja la temperatura, ocurre la reacción a 25 y sube la temperatura. Uno lo baja en los cálculos porque los datos del calor de reacción están tabulados a esa temperatura, pero realmente no ocurre a esa temperatura de reacción. O podría ocurrir, pero no es que siempre ocurran a 25 grados Celsius. Es solo que los datos están tabulados para esa temperatura. O sea, en el calor de reacción nunca se agrega un latente, por decirlo así. No, el calor de reacción solo están los delta H de formación incluidos. Ya. Ya, entonces tenemos calor sensible. Vamos al de acá. Voy a poner aquí, calor sensible. Ya. Entonces, calor sensible, que esto es de 314 a 298. Va a ser el flujo por Cp por delta T. ¿Cierto? Esto viene del balance. Ya. Aquí es donde entraba lo que le decía de qué servían las composiciones, porque tenemos los 330 mol por hora, que era todo el flujo, que esta corriente, este es de la corriente 4, y esta es la corriente 8. Ya que estaba diciendo, ya. Entonces, tenemos 330 y el problema es el Cp. Entonces, aquí lo que calculamos es un Cp ponderado. Entonces, primero vemos el Cp del metano, 1702 por R. Pero como estamos multiplicando por el flujo total, tenemos que multiplicar por su porcentaje en mol, que era 33,3. Entonces, 0,303. No, 33,3. Más el otro Cp, que era el del oxígeno, que es 3,639 R. Por el porcentaje restante, que es 0,697. Y ahora por la diferencia de temperatura. Entonces esto es nuestro Cp ponderado. Ya, igual no es necesario como hacer este Cp ponderado, pero es un poco más de desarrollo. Y ahí eso lo vamos a ver para el otro calor sensible, que lo hice así. Ya, entonces aquí calor sensible, si hacen los cálculos le va a dar menos 140,7 kJ por hora. Luego vamos a tener el otro calor sensible, que va a ser... Disculpa, ¿cómo dime, hizo del CP ponderado? que ya, o sea, no es técnicamente un CP ponderado, pero la cosa es que yo este CP lo estoy multiplicando por un flujo que tiene dos compuestos, porque este flujo está compuesto de oxígeno y metano. Entonces yo no podría llegar y decir, ya 330 lo multiplico por el Cp del metano y por el delta temperatura. Porque no toda la corriente tiene metano, también tiene oxígeno. Entonces, este de aquí, esto de acá es el Cp del metano y este es su composición. Este es el Cp del oxígeno y este es su composición. Ah, ya. Mira, aquí como lo voy a hacer ahora va a quedar más claro. El calor sensible en 2 es de los 298 a los 1073, que son los 800 grados Celsius. Y ahí esto, mira, bueno, aquí igual es Qn por Cp por delta T. Y aquí, entonces,
Si ustedes no lo hacen como ponderando los CP, lo que tendrían que hacer es esto. Van a ser los 30 moles de oxígeno que quedaban por su CP, 3,639 R, por la diferencia de temperatura. Más la cantidad ahora de CO2, que eran los 100 mol por hora, por el CP, por la diferencia de temperatura, y más la última corriente que quedaba, que era del agua, 3,470 R, por la diferencia de temperatura. Ya, entonces si se fijan, esto es oxígeno, CO2 y agua. Entonces aquí yo no hago eso de multiplicar por las composiciones molares. Pero como me pedían calcularla, era mejor utilizarla porque así es menos lo que uno escribe y menos el desarrollo que tiene. Entonces si hacen este cálculo, va a quedar que da 9,4 megajoule por hora. Ay, me equivoqué. Cuando lo estaba haciendo, me equivoqué en un dato ponerlo aquí, así que van a variar los valores. Ya aquí lo voy a poner para arreglar los valores. Ya cuando suba la pauta, ahí van a estar bien los datos, o sea, los resultados. O sea, el procedimiento está bueno, pero yo cuando lo hice me equivoqué en poner a escribir algo, pero de momento quedémonos con que este es el resultado correcto. Ya, así que bueno, cuando suba la pauta les voy a decir ahí para que revisen los resultados, los que realmente son. Pero bueno, eso ya van a entender ahí la diferencia entre hacer esto y hacer esto, po. Entonces por eso aquí yo trabajo con un CP ponderado, porque utilizo los porcentajes mol, pero aquí directamente utilizo cada corriente por separado. Bien. Y ahora vamos a lo que es el calor, porque ya tenemos esto, no, esto no, y esto. Nos falta el calor de reacción. Entonces, calor de reacción. Ya. ¿Cómo se calcula el calor de reacción? Con las entalpías de formación, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Porque las entalpías de formación están en joule por mol. Y nosotros necesitamos que estén en joule hora o joule tiempo. Hay que multiplicarla por el flujo. ¿Ya? ¿Pero qué flujo? El que pusimos el 330, ¿no? No. Ahí se suman los reactivos y se restan, no, al revés, se suman los productos, como los moles de los productos y se restan los del reactivo. Sí, eso es correcto. Pero la pregunta no, ¿por cuál flujo multiplico cada? Porque tengo todos estos delta H formación involucrados. ¿Por qué flujo multiplico? Por el del metano. Todo el metano. Es que según yo, lo podía hacer como, o con los coeficientes estequiométricos, ¿Ya? o lo podía hacer como general con
con el del metano, porque al final las proporciones ya las tenéis. Ya. Miren, cuando tengan un ejercicio así, yo les recomiendo que vayan y utilicen directamente esta parte de acá de la tabla. Todo esto de acá. Porque claro, aquí están lo que son los coeficientes estequiométricos incluidos con sus proporciones estequiométricas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con que vamos acá, calor de reacción, y va a ser ya como bien era la sumatoria de los flujos por el delta H de formación. Ya, y como bien dijeron, es los productos menos los reactantes. Entonces, vamos a la tabla. De CO2 es X, 100, y de 2X, o sea, de agua, 100, o sea, 200, digo. Entonces, vamos abajo. Van a ser los 100 mol por hora por su delta H formación, que era el delta H formación del CO2, menos 393.509 por menos 393.509 Joule mol. Ahora más, en la del agua, que eran 200 mol por hora, por su delta H formación, que son menos 241.818 Joule mol. Y ahora la parte de los reactantes. Entonces vamos de nuevo a la tabla. Y aquí X va a ser 100 y aquí son 200. Bueno, aquí coincidía en los moles iniciales y los finales, pero no necesariamente van a ser siempre los mismos resultados. Entonces, vamos abajo, más abajo. Ya, 100 mol por hora por el del metano, que era menos 74.520 Joule mol. Y el último, que era el del oxígeno, que era más 200 mol por hora por su delta H formación, pero este es C. Sí, bueno, esto no es necesario ponerlo, pero da lo mismo. Entonces, así es como calculan ustedes el calor de reacción. Es netamente esto. Esta parte de acá, que son los productos, y esta parte de acá, que son los reactantes. Y hacen toda esa operación, y verdad que es 80,3 megajoule por hora. Ya. Entonces recuerden, tienen que usar la parte del medio de la tabla. Y multiplican por cada coeficiente de formación. Y suman y restan. Recuerden, productos va sumando y los reactantes van restando. ¿Ahí quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? Es que la verdad todavía no me queda claro de por qué no desglosaste como lo del agua antes, ¿Cuál del agua? cuando estábamos viendo como un poco más arriba. Ahí, eso, en el segundo calor sensible. Porque si está a 25 grados, cuando llega a 100 sí hay un cambio de fase, ¿cachai? Ya, sí entiendo eso.
Pero yo lo que te decía antes, pues, que estos valores de acá, están tabulados a 25 grados Celsius. ¿Claro? La cosa es que uno hace este método de los calores sensibles, pero es un método teórico. Como decía, uno no, por ejemplo, si uno ya hiciera, ¿cómo se llama? Este cálculo en la realidad, uno no bajaría la temperatura. La temperatura, uno no la bajaría a los 25 grados Celsius. Pues. Habría una temperatura específica para la reacción. Y en esa temperatura específica, nosotros tendríamos que, a esa temperatura y a un bar, se va a generar de metano gaseoso y oxígeno gaseoso, dióxido de carbono y agua gaseosa. ¿Me caché? Entonces, Sí, sí te cacho, pero es que ayer igual o tengo ejercicio hecho en el cuaderno igual, en que igual como que el profe los desglosa, ¿cachai? O sea, hace como, no sé, pues si la temperatura final es 400, hace un calor sensible de 25 a los 100, después hace el calor latente, y después hace como de los 100 a los 400, ¿cachai? Entonces, por eso. mm, entonces si el profe se lo pasó así, también lo voy a preguntar al profe, para ver, porque yo lo que tenía entendido era que que el producto salía gaseoso, pues, entonces ahí estaba incluido como todo ese cambio de fase y energía, pero si el profe se lo pasó así, lo voy a ver y cualquier cosa les digo, ¿ya? Ya, gracias. Y lo otro que yo quería pedirte es que si podías hablar con el profe porque como desde mi punto de vista hay un poco una descoordinación porque esto ya no entró en el control. ¿De verdad? Sí, pues. Entonces como que hubiera sido para mí por lo menos muy útil ver esto antes del... ¿Del Igual control? creo que, sí, como que creo que la próxima semana no hay control y hay ayudantía, entonces tal vez ahí nos pongamos como al día, pero si lo voy a hablar con el profe, porque en verdad lo ideal es como ver esta ayudantía antes del control. Ya. A ver, espera. ¿Cuándo tienen el otro control? Yo tengo anotado el 18 de noviembre El 18 de noviembre. y ahí entraría la unidad 7, me imagino. Ahora, aquí dice unidad 7 y 8. 7 y 8. Claro, 7 y 8. ¿Cuándo es 18? Ah, eso en 12. No, en 3 semanas más. O sea, en 2 semanas más. 2, sí. Ya. ¿La unidad 7 la has visto? Ayer empezamos. ¿Esa de qué unidad? ¿De qué materia es? Es de Eh, entropía, ¿no? sí, entropía. Ya. Lo que voy a hacer es que la próxima semana, cuando ya tengan las clases, le voy a preguntar al profe lo que vieron Ustedes tienen clase el lunes y martes, ¿no? ¿O el martes? Lunes y miércoles Ah, ya, entonces, ¿el miércoles a qué hora tienen clase? a las 5:20. Ya. Le voy a preguntar al profe entonces la otra semana cuando vea que me diga qué vieron, para ver qué entra en el control y a ver, hacer un ejercicio que sea para el control, Bacán. Gracias. ya para que no pase esto. Y respecto a lo del agua, lo voy a hablar igual con el profe, para que no estemos enseñando cosas diferentes. Ya, y ahí les digo, yo creo que en la tarde les comento que quedó todo. Ya. Pero bueno, aquí en realidad lo único que cambiaría es este cálculo del calor sensible. Ah, bueno, habría que agregar un calor latente, pero
de momento, sigamos. Entonces teníamos que el calor al final era el calor sensible de, ¿cómo había dicho? Recapitulando, de los 314 a los 298, calor de reacción, y el calor sensible 1 de 298 a 1073. Entonces ya tenemos todos esos datos. Y vamos. Era menos 140,7 kilojoule por hora. Ahí. Menos 140,7 kilojoule por hora. Calor de reacción en menos 80,3 megajoule por hora. Y el calor sensible 1 era 9,4. Entonces este 1 va a dar menos 62,7. No, mentira. Menos 53,3 megajoule por hora. Y ahí tenemos lo que es... espera, ¿qué? No, eso no da 54,3. ¿Por qué me haya dado ese valor? No sé. No, tengo que cambiar eso. 80,3 más 9,4. Un segundo, que esto no me calza. Pero igual, recuerden que estos valores, este valor estaba malo, así que tengo que cambiar después. Pero de momento vamos a dejar con este. Ya, y ahí tenemos lo que es el calor producto de la combustión por cada 100 moles de metano. Entonces ahora nos queda la temperatura de los gases de combustión al abandonar el precalentador, que sería la corriente de 9. ¿Y qué hacemos acá? Un balance del intercambiador de calor. Entonces, vamos a la última. Vamos a hacer primero al agua, que el agua era la parte de acá. ¿Ya? Entonces, entraba a... entra a un bar y da la temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Dice, para ello la caldera alimentada con agua líquida a 20 grados Celsius, y la que está circular a través del precalentador eleva su temperatura a 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, del balance sabemos que es Q igual a Qn por delta H. Y aquí era lo que decía delante, que estos 46,8 kilos de vapor son los que de la corriente 6, y en consecuencia de la corriente 5. Entonces está entrando 46,8 kilos por hora de vapor. Entonces tenemos nuestro flujo. Y esto va a ser el Q igual a 46,8 kilos por hora por, aquí esto es conversión de unidades, hay que pasarlo a mol, y es vapor, un mol por 18 gramos, no, por la diferencia de temperatura, bueno, por el CP, por la diferencia de temperatura que es 50 menos 20, y calculamos el Q, y el Q nos da que es 5,6 megajoule por hora. Puse el agua 8,712, ya porque, como dice, entra a 20 grados Celsius. Y esa está líquido. Y al pasar por el precalentador pasa en gas. O sea, nada que ver, sube su temperatura, pero sigue estando líquido. ¿Ya?
¿Y para qué hice esto? Para poder ahora hacer un balance de energía, pero ahora a los gases. Entonces, y sabemos que el Q absorbido es igual a menos el Q cedido. Por lo tanto, del balance vamos a tener que menos 5,6 megajoule por hora va a ser igual al flujo. El flujo era la corriente que salía y eran 330 mol por hora por los CP. Ya, aquí hacemos de nuevo nuestro CP ponderado. Pero ahora tenemos que ponderar con... esperen, ¿dónde lo anoté? ¿Dónde estaba? Acá está. Tenemos que ahora ponderar con estos porcentajes de aquí. 9,1 para el oxígeno, 30,3 para el CO2, 60,6 para el agua. Entonces bajamos. Ya. 0,091 es el oxígeno por 3,639 R. Más 0,303 por 5,457 R. Y el último, que es del agua, por el delta de entalpía, que es la temperatura 9, que es la que estamos buscando, menos la temperatura que salía, que eran los 800 grados Celsius. Y aquí recordar que esto es del oxígeno, esto es del CO2, ¿sí? Y esto es del agua. Y bueno, aquí despejamos y nos da que la temperatura 9 es 546,8 Kelvin, igual a 273,7 grados Celsius. Y ahí tendríamos la última pregunta. Ya. Respecto a la iontía, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que decir? Bueno, que sea parte del tema del agua en la reacción. ¿Podéis subir un poquito a la anterior? Ahí. Ahí, gracias. ¿Alguna duda respecto al desarrollo o no? Y bueno, no sé si terminaste de copiar. Sí, gracias. Bueno, aquí volviendo, ya en el caso de que estuviera el calor latente, recuerden que aquí el calor sensible tendrían que separar para la parte del agua, de los 25 a 100 y de 100 a los 800, y calcular un calor latente con Riedel. Ya. En el caso de que hable con el profe, y bueno, dependiendo de lo que diga que hable con el profe, cuando le suba la pauta va a estar el desarrollo correcto. O sea, el desarrollo como a modo de conclusión. Ya, pero solo está el caso en esto, en este de aquí. Todo lo demás, todos los otros procedimientos están correctos. ¿Ya? Ya. Puertas de... No, de hecho lo voy a hablar al tiro, para solucionar al tiro el reto. Y eso, po. La próxima semana voy a tratar de traer algún ejercicio respecto a lo que va a estar en el control, para que les sirva la ayudantía. Y eso, si no tienen ninguna duda, estaríamos por hoy.